Hace unos días atrás subí a Instagram un reel hablando del mediometraje animado japonés Look Back. Y luego de hacerlo, debo reconocer que quedé con una sensación de insatisfacción considerable. Porque en mi opinión, este es un visionado tan robusto y tan recomendable que un reel de Instagram no le hace justicia. Y es así como llegamos a este video. Un video que no va a ser una opinión sin spoilers común y corriente, sino más bien un análisis punteo por punteo de las decisiones creativas más positivas que tiene su libreto. Porque sí, estamos hablando de un relato que dura menos de 60 minutos y aún así tiene una variedad de elementos interesantes a discutir que definitivamente vale la pena poner sobre la mesa. Y dentro de ese contexto les adelanto, Look Back definitivamente es ese tipo de relato que trasciende con uno después de verlo. Pero vamos por partes. El primer punto que a mí me gustaría destacar de la historia en general es que provoca empatía inmediata con su protagonista. Y lo más curioso de esa empatía es que realmente las emociones de la protagonista en el inicio del relato no son buenas, porque se resumen en envidia y luego obsesión. Literalmente tiene envidia del trabajo de una compañera que no conoce y eso la lleva a cada vez practicar más en la búsqueda del perfeccionalismo. Y eso, como digo, no es positivo, pero crea empatía inmediata. Porque ¿quién no ha sentido envidia? ¿Quién no ha querido perfeccionarse en algo debido a otra persona? Y esto, derechamente, me parece muy inteligente para abrir el relato. El contexto de los personajes se presenta de muy buena forma, de forma concisa además, y creo yo que uno puede entender rápidamente las acciones de la protagonista. Se entiende de dónde viene esa envidia, se entiende su contexto, se entiende lo que está sintiendo y se entiende además que quiera perfeccionarse. Al final del día sí está haciendo algo positivo por ella, pero no por las razones más adecuadas. Pero esto no se queda aquí, porque el siguiente punto a destacar de la historia, al menos en mi opinión, es que la empatía continúa cuando las dos protagonistas se conocen finalmente, Fujino y Kiyomoto. Porque en ese momento ya no es empatía por envidia, es empatía por una amistad que está naciendo. Lo mencionado termina siendo impulsado al 100% por el contraste de personalidades que tienen entre ellas, porque estos dos personajes evidentemente se contraponen. Una es tímida, callada, reservada, la otra tiene muchas ideas, energía, es ambiciosa, etcétera, etcétera. Y esta conjunción definitivamente funciona en pantalla. En consecuencia, la empatía del espectador ya no recae simplemente en estas emociones fuertes del principio, sino que ahora se transforma en una empatía por amistad, por ver a dos personajes que adoran hacer lo mismo, conocerse en pantalla. Y aquí, evidentemente, el relato saca partido de todo lo que ya hemos mencionado, porque comienzan a llegar montajes musicales en donde vemos a las protagonistas compartir el día a día, tomando helado, corriendo por las calles, dibujando juntas, etcétera, etcétera, y eso evidentemente crea una afinidad aún mayor. Y dicho sea de paso, ya que mencioné hace unos minutos el tema del arte, el tema del dibujo que une a las protagonistas, yo creo que eso también termina hablándonos a nosotros, porque si adoramos algún tipo de arte, sea el que sea, creo que perfectamente podemos crear esta afinidad que acabo de mencionar con los personajes y con esa sensación de que lo que estás haciendo te llena, que amas realmente, en este caso, dibujar, que amas realmente cantar, que amas, en mi caso, hacer videos, hablar de cine, comentar películas, etcétera, etcétera. Esa unión es realmente muy importante. Sin embargo, la historia, por supuesto, no termina aquí. Porque el penúltimo punto que a mí me gustaría destacar de forma positiva en lo que respecta al libreto y sus decisiones creativas es el golpe del tercer acto. Porque evidentemente hay un punto de quiebre que casi todas las historias japonesas poseen y cuando llega ese momento es genuinamente demoledor. Para empezar, creo que es sumamente interesante que uno pueda entender todas las posturas que se presentan en las discusiones de los personajes, porque eso habla muy bien del libreto a la hora de presentar el pasado y argumentar un poco las acciones de los personajes, así que todo eso me parece fantástico. Pero también, añadido a eso, siento que lo que hace el tercer acto en particular con el relato
es bastante arriesgado, pero también inteligente. Evidentemente no voy a entrar en spoilers, no voy a estar arruinando ninguna sorpresa relacionada al final, pero lo que sí quiero decir es que entramos en un territorio un poco más onírico, un poco más fantasioso, el relato empieza a jugar un poquitito con sus propias reglas y dentro de eso se empiezan a crear simbolismos incluso para el propio título del relato. Y eso me pareció muy sorpresivo. Porque al final del día no estamos ante una historia dramática lineal que simplemente está narrando sucesos. Es una historia repleta de simbolismos. Es una historia que puede tener múltiples interpretaciones y que al final del día trasciende contigo precisamente porque quedas pensando en ella después de verla. Y es precisamente a través de estas palabras que quiero llegar al punto conclusivo de este comentario. Porque en mi opinión, la gran mayoría de relatos japoneses tienen esta magia emocional, por supuesto, que al final del día trasciende contigo. No son películas, o en este caso mediometrajes, que se olvidan a las 24 horas, sino todo lo contrario. Son historias que resuenan contigo, en donde uno al final del día termina pensando por mucho tiempo en los personajes, en sus acciones, en el qué hubiese pasado si, etcétera, etcétera. Y esto es lo que precisamente dota a Look Back en particular de una trascendencia notoria dentro del 2024. Yo terminé de ver esta historia y hasta el día de hoy sigo pensando en ella. Sigo pensando en sus significados, sigo pensando en todo lo que me golpeó emocionalmente, por supuesto es bastante dramática, sigo pensando en su animación, en su manufactura, sigo pensando en ella. Y ese es un halago que no todas las películas o mediometrajes logran. Es simplemente un visionado robusto. Y es por todo lo mencionado que definitivamente no se lo pueden perder. Pero bueno, díganme en los comentarios qué opinan del Look Back. ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Lloraron con el tercer acto? ¿No lloraron? ¿Qué opinan de la duración? ¿Creen que tal vez se podría haber desarrollado un poquitito más si hubiese tenido más tiempo? Absolutamente todo para que los esté leyendo. Si les gustó este video, denle like. Si no les gustó, denle like, suscríbanse para más y nos estaremos viendo en un próximo contenido.